uno de los personajes más turbios y escalofriantes de la historia, sacó su serie con el tío Netflix. Y como aquí también hacemos terror, pues hoy veremos el resumen. Hola, soy Silver y ahora te cuento Dahmer. Esta es la historia de Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos seriales más brutales de los tiempos modernos. Sus atrocidades forman parte de las cosas más turbias que conocerás. Lamentablemente, 17 víctimas cayeron a manos de él, muchos de ellos hombres jóvenes homosexuales afrodescendientes, a quienes llevaba a su habitación con engaños, los sedaba y cometía cosas muy macabras. La serie lo relata de una forma no lineal, pero aquí vamos a verlo cronológicamente, y para eso nos remontamos a 1959. Aquí conocemos a los esposos Lionel y Joyce Dahmer. Ella estaba embarazada esperando a su primer hijo, Jeffrey, pero no la pasaba nada bien y tomaba demasiados medicamentos para calmar su ansiedad. También consumía muchas píldoras para dormir y relajarse. Lionel estaba muy preocupado por todo lo que los medicamentos le podrían causar al desarrollo del feto. Jeffrey Dahmer nacería en 1960. Cuando tenía casi 4 años, el pequeño Jeffrey tuvo una operación de hernia y su padre cree que desde ahí algo cambió dentro de él. En 1969, Jeffrey era un niño callado y sin amigos. Sus padres no le prestaban atención y no tenía ese calor de familia, ya que sus padres tenían constantes discusiones. Incluso una vez encontró a su madre inconsciente por sobredosis y el pequeño llamó a la ambulancia. En la escuela, los niños le llevaban manzanas a la maestra, mientras que Jeff le llevó renacuajos que capturó del río. Al ver que la maestra le dio su regalo a otro chamaco, Jeffcito se encabronó, robó el frasco con los renacuajos solo para después echarles una sustancia y matarlos. Una vez junto a su padre encontraron una zarigüeya muerta debajo de su casa. Desde ese momento, su padre alimentó su curiosidad por los animales muertos y los huesos. Su madre nunca estuvo de acuerdo con lo que su padre le enseñaba, pero Lionel creía que su hijo por fin mostraba interés en algo desde la operación. Entonces su pasatiempo juntos se trataba de recoger cadáveres de animales atropellados en la carretera y en la cochera los diseccionaban, algo que fascinaba al pequeño Jeff. En 1977, cuando Jeff tenía 17 años, salía a pescar con su padre. Disfrutaba cortar el pescado y sacarle las entrañas. Sentía placer, le gustaba cómo se veían los órganos cuando estaban afuera. En la escuela, los populares le decían, "Bro Dahmer, haz lo tuyo". Entonces Jeff hacía una imitación burlesca, probablemente de un tipo que sufría parálisis o epilepsia, a lo que ellos llamaban hacer un Dahmer. ¡Los odio a todos! La clase favorita de Jeff era la de biología, ya que disfrutaba con diseccionar los animales. Hasta le pidió al profe un ejemplar para llevárselo a casa. En ese tiempo, después de incontables peleas y discusiones, sus padres terminaron divorciándose. Joyce obtuvo la custodia de sus 2 hijos, pero ella prefirió llevarse solo a su segundo hijo, llamado David. Jeff le pidió a su madre que no lo abandone, pero Joyce consideraba que su hijo nunca la quiso, ya que casi no tuvieron comunicación, y él nunca le pidió ayuda para sus experimentos en la cochera. Claro, ella no lo haría, pero de todas maneras quería que le pregunte. Así que el chico Dahmer se quedó en casa, solito, ya que su padre se fue a vivir a un cuarto de hotel, pensando que su ex esposa se quedaría en casa con sus hijos. Entonces comenzó a ponerse mamadísimo y se refugiaba en el alcohol, fantaseando historias con chicos, ya que había descubierto que le gustaban los hombres. Cuando conducía su auto, siempre se cruzaba con un chico que corría por la carretera. A Jeff le gustaba y se imaginaba con él, y un día se preparó con un bate para esperarlo, y estuvo a punto de atacarlo, pero el chico terminó escapando del demente. Jeffrey se la pasaba bebiendo chelitas, incluso en clases, y sus calificaciones estaban debajo del promedio. Una vez, otro chico llamado Steven Hicks corría por la carretera y le pidió a Jeff un aventón para llegar a un concierto. Dahmer vio la oportunidad y aceptó llevarlo, pero antes le propuso ir a su casa a beber unas chelitas. ¿Qué podría salir mal? En casa de Jeff hicieron ejercicios, quiso que el chico se quede más tiempo e intentó besarlo, pero Steven no era gay, así que lo empujó. Decidió marcharse de la casa, pero Jeff no quería dejarlo ir, y en un impulso le metió un trancazo en la cabeza con la mancuerna y luego lo asfixió, dejándolo tieso. Dahmer se dio cuenta muy tarde, entró en pánico y se arrepintió de lo que hizo.
¡Oh, por Dios! ¡Maté a Potter! Era su primera víctima. No sabía qué hacer con el cadáver, así que de tanto pensarlo, lo cortó en pedazos e intentó llevárselo para tirarlo, aunque la policía lo detuvo, pero no revisó su auto, así que no le quedó de otra que regresar a casa y se deshizo como pudo del cuerpo. Finalmente metió los huesos al horno, de esa manera los secó y pudo pulverizarlos. Luego los esparció por ahí. ¡A la madre! Returbio con este bro. Ahora vamos a 1978. En su graduación se metió en la foto del cuadro de honor, pero cuando sus compañeros se dieron cuenta, lo tacharon de la foto, porque Dahmer tenía el más bajo promedio de toda la escuela. Después de varios meses, el padre de Jeff regresó a casa. Llegó con su nueva novia, Sherry. Jeffrey estuvo solo por 3 meses, alimentándose mal y bebiendo demasiado alcohol. Él sentía que no era igual a las demás personas, sabía que había hecho cosas terribles y quería confesarle a su padre las fantasías que tenía, pero Lionel no quería hablar sobre el tema y lo evitó diciéndole que lo matriculará en la Universidad de Ohio. Resulta que Jeff iba a la universidad, pero no ingresaba a clases, motivo por el que lo expulsaron, y su padre estaba indignado porque había pagado mucho dinero, así que decidió mandarlo al servicio militar. Un año después, Jeffrey regresó muy cambiado. Parecía que su vida se había encaminado y tenía un mejor semblante. Además, entrenó para ser médico de combate. Dentro del ejército, Dahmer aprendió sobre una sustancia que era muy efectiva para dopar a las personas, así que robaba la sustancia de los almacenes y una vez trituradas se las daba a sus compañeros en una bebida. Con eso los dormía y se aprovechaba de ellos. ¡Eres un enfermo, amigo! Sin embargo, fue expulsado del ejército en 1981 y su padre ya no sabía qué hacer con él, así que con 21 años de edad lo llevó a vivir a casa de su abuela, pero con algunas condiciones. Ya no tenía que beber más y debía conseguir un empleo de tiempo completo. La abuela le mostró una caja muy segura donde guardaba sus cosas preciadas, como las fotos y logros de Lionel. Jeff quería una caja igual, entonces su abuela se la regaló. Luego consiguió trabajo en una carnicería. Un día, cuando compraba una camisa, se sintió atraído por un maniquí, así que se escondió en el centro comercial hasta que cerraron y se robó el maniquí para hacer cosas sucias con él. ¡Horror! Pronto la anciana descubrió el maniquí del Jeffrey. ¿Qué es eso? Entonces decidió tirarlo a la basura. Jeff se encabronó con la viejita por entrar a su habitación y tirar sus cosas. Cuando Jeff fue a una feria, se toqueteó estando ebrio, pensando en su primera víctima y exhibiéndose con las personas. ¡Cochino! Por ello lo arrestaron brevemente y debido a eso perdió su trabajo en la carnicería, aunque pronto consiguió un nuevo trabajo como asistente médico. Sin embargo, las locuras de Dahmer seguían y se bebía la sangre que extraía de los pacientes. Un tiempo después, Jeff comenzó a frecuentar los clubs nocturnos gay, donde conocía a chicos y los llevaba a habitaciones para estar a solas con ellos. Sus impulsos hacía que dope a sus víctimas para que él pueda tener el control y luego los abandonaba en la habitación. Ya eran varias veces que lo hacía, y cuando el dueño se dio cuenta, nunca más le permitió ingresar. En el club conoció a Steven Tuomi y lo llevó a una habitación de otro hotel. Allí preparó su bebida adulterada, pero por error el mismo Jeff se la tomó. Creo que el estafador resultó estafado. En poco tiempo ya le estaba haciendo efecto, y como pudo le preparó otra bebida a su víctima, y esta vez sí caería. A la mañana siguiente, Jeffrey Dahmer despertó. Descubrió que su acompañante había amanecido frío. Lo había golpeado brutalmente, aunque no lo recordaba. Intentó reanimarlo, pero ya era demasiado tarde. Era su segunda víctima, después de 9 años. Lo único que se le ocurrió fue comprar una maleta y llevarse el cuerpo a casa de su abuela. Aprovechando que la anciana se iba a la iglesia, el tipo re loco cortó a su víctima en el sótano, y algo perturbador que hizo fue conservar la cabeza de su víctima para guardarla en la caja de tesoros que le dio su abuela, y es aún más turbio lo que hacía con ella, pero eso no lo voy a decir. Para Jeff, sus primeras 2 víctimas, que por cierto ambos se llamaban Steven, fueron solo accidentes, pero después de eso cambió y sus intenciones ya eran notorias. Seguía viviendo con su abuela, iba a los bares para convencer a los chicos, a veces diciéndole que les tomaría fotografías. Se los llevaba a casa de la anciana, los dopaba y luego los llevaba abajo para dejarlos tiesos. En ese lugar acabó con la vida de 3 personas. La anciana notaba que algo apestaba en el sótano
sótano. Para deshacerse de los cuerpos, Jeff los cortaba, sumergía las partes en ácido o las hervía. Estaba completamente obsesionado con lo que hacía, y la excusa que usaba con su abuela era que se trataba de sus experimentos con la taxidermia o que había un mapache muerto por allí. Una vez, un chico asiático de 13 años logró escapar de la casa de la abuela y el adolescente pudo regresar a su casa aún mareado. Al parecer, Jeff había abusado de ese chico, pero el juez le dio una segunda oportunidad y fue sentenciado con una pena leve de 1 año en la correccional, con horas libres para que pueda trabajar. ¡Hijo de la chingada! ¡Agárreme! ¡Agárreme que yo sí lo mato! Lionel estaba harto de su hijo y le pidió que le enseñara la caja donde Jeff escondía su tesoro. Jeffrey no quería abrirla, así que Lionel fue por una herramienta para romperla. Jeff aprovechó ese momento para sacar la cabeza embalsamada y luego su padre vería que solo guardaba revistas. Lionel se sentía culpable por todo lo que su hijo estaba haciendo, ya que él lo apoyó con eso de la taxidermia. Fue él quien le había pedido al juez que la sentencia sea leve y que su hijo pueda entrar a un programa de rehabilitación, creyendo que podría curarse. 1 año después, Lionel sacó a su hijo de la correccional y allí se enteró que nadie le ayudó emocionalmente. No tuvo tratamiento ni un psicólogo y estuvo solo la mayor parte del tiempo. Después de eso, Jeff se mudó a un departamento en Milwaukee para vivir solo, lugar donde cometería los crímenes más macabros. En 1991, una de las víctimas de Jeff sería Tony, un chico gay sordo que tenía aspiraciones a ser modelo. Él tenía sus amigos con los que salía. Cuando intentaba tener una cita, todos lo rechazaban al enterarse que era sordo. Se separó de su familia para perseguir sus sueños, aunque en muchos lugares le cerraron las puertas. Aún así, pudo conseguir un trabajo como modelo. Un día en la discoteca, desafortunadamente, el chico bueno de Tony conoció a Jeffrey, quien había puesto sus ojos en él. A Jeff no le importó que sea sordo, y esa noche se la pasaron sacando los pasos prohibidos. Jeff intentó ponerle la sustancia al trago de Tony, pero se arrepintió de hacerlo. Quería llevarlo a su casa, pero Tony no era fácil de conquistar. Él no buscaba algo de una sola noche, quería a alguien que lo valore. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Así que esa noche no lo acompañó. Después de ese día, Tony salió en varias oportunidades con Dahmer, quien lo acompañaba a sus sesiones fotográficas, y hasta él mismo le tomó fotos. Comían juntos y Dahmer hacía muchos puntos, esforzándose para ganarse la confianza de Tony. El vínculo con Tony estaba cambiando a Jeff, quizás se estaba enamorando. Entonces un día Dahmer invitó a Tony a su casa. Esa noche intentó ponerle otra vez la sustancia, pero controló el impulso y no lo hizo. Trato de mejorar. Para pasar el rato, bebieron y se pusieron a jugar un juego que Jeff había inventado. Incluso parecía que Tony estaba domando al monstruo. Pasaron la noche juntos y a la mañana siguiente, Tony se levantó para irse a trabajar. Jeff no quería que se vaya, temía que lo iba a abandonar y nunca regresaría, así que tomó un martillo para atacarlo. Sin embargo, Tony lo calmó, prometiéndole que volvería, y entonces Tony se marchó. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Desafortunadamente, regresó al departamento de Dahmer porque olvidó sus llaves. Muy mala idea. Jeff no soportó la idea de dejarlo ir, no pudo controlarse más y terminó con la vida de ese chico. Ya para ese momento, Dahmer consumía la carne de sus víctimas. Un tiempo después, el monstruo encontró en la calle a un adolescente de 14 años llamado Konerak, que era hermano del otro adolescente que había escapado antes. Jeff compró bebidas y lo llevó a su departamento diciéndole que hará una fiesta y le pagará muy bien. Aplicaba la modalidad de siempre, sedarlos colocándole algo en su bebida, y a veces decía que tomaría fotografías a cambio de dinero para que sus víctimas no lo abandonen. Dahmer les taladraba la cabeza y les metía ácido en el cerebro. De esa manera intentaba que sean como unos zombies vivientes que siguieran todas sus órdenes. Después de ese procedimiento, el chico despertó y escapó del departamento aprovechando que no estaba el demente.
La vecina de Jeffrey, llamada Glenda, llamó a la policía al ver al muchacho en ese estado. Ella quería que investiguen el caso, pero Jeff apareció y mencionó que el chico tenía 19 años y era su novio que estaba ebrio. Los dos oficiales intentaron investigar el departamento de Jeff, pero al saber que era gay, trataban de no intervenir tanto y prefirieron creerle. Aquel departamento tenía un olor putrefacto, pero Jeff siempre ponía la excusa de que tenía carne descompuesta y que su congelador no funcionaba. Los oficiales dejaron al chico allí en manos de Jeff y concluyeron que solo era un asunto de una pareja homosexual. ¿Qué? ¿Eso es todo? La vecina Glenda insistía a la policía que ese chico no parecía un adulto, sino un adolescente. Sin embargo, la policía no le prestó atención, cerrando el caso, y no se supo más de ese chico. Después de eso, Jeffrey fue al bar para atrapar a su próxima víctima. Le ofreció $50 para llevarlo a su departamento y tomarle fotografías artísticas. ¡Claro que sí, negro! Cuando el chico entró, sintió el desagradable olor, a lo que Jeff respondió que solo era carne que se echó a perder. Luego preparó las bebidas. El chico quiso marcharse porque no soportaba el olor y se paniqueó cuando le colocó una esposa. Dahmer lo amenazó con un cuchillo y le dijo: tranquilo bro, solo miraremos un resumen turbio. Después le tomó fotografías. El chico aprovechó un descuido de Jeffrey y luchó por su vida. De esa manera logró escaparse del departamento del terror y corrió gritando por ayuda porque un tipo loco quería matarlo. La vecina Glenda escuchó los gritos y vio que pronto llegó la policía con el chico que escapó. Los oficiales entraron al departamento de Jeffrey Dahmer y sintieron el olor putrefacto. Y cuando buscaban la llave de las esposas, encontraron en un cajón las fotos que Jeffrey le tomaba a sus víctimas. Dahmer intentó escapar, pero por fin el monstruo fue capturado. Glenda estaba muy encabronada porque muchísimas veces llamó a los policías diciéndole que escuchaba gritos en el departamento de Dahmer y nunca pero nunca le hicieron caso. Ahora era demasiado tarde. La policía descubrió que su primera víctima fue en Ohio. Jeffrey conservaba sus identificaciones y los restos en su departamento y un barril con ácido para disolver los restos. Glenda declaró a los medios de comunicación que ella siempre le avisaba a la policía, pero cada vez la ignoraban. Esos policías probablemente no le hicieron caso por la discriminación que existía en esa época con los negros y morenos. Glenda le contó al reverendo la pesadilla que ella vivió en su propio departamento al lado de Dahmer. Después de la situación con Conerak, las cosas con Jeff empeoraron. Glenda escuchaba ruidos a través de los conductos de aire, además que una peste nauseabunda se colaba por la ventilación. Cuando ella iba a preguntarle a Jeff por ese olor, él siempre decía que se trataba de carne malograda, que olvidó refrigerarla. En esos días conoció a Dean, un nuevo y amable inquilino. Sin embargo, pronto escuchó cuando Dean y Jeff se conocieron. Veía cómo ellos salían juntos y una noche escuchó gritos como si estuvieran matando a alguien en el departamento de Dahmer. Glenda llamó a la policía, pero nunca le hacían caso y todas las veces era lo mismo. Yo no aguanto ya. Yo no aguanto. Dean nunca más volvió a su departamento. El encargado del edificio se dio cuenta que efectivamente había una peste horrible en el departamento de Glenda que venía de la ventila. Así que el encargado tocó la puerta de Dahmer para entregarle una orden de desalojo por los reclamos de los vecinos y solo tenía 30 días para marcharse. Entonces Jeff visitó a Glenda, se disculpó por los inconvenientes y trató de convencerla de que retire los reportes para que no se vaya de ese lugar. Jeff le dio un sándwich para que ella se lo coma. Sin embargo, la doña se puso fuerte y no aceptó comerse el regalo, ni tampoco retirar el reporte. Glenda sintió el verdadero terror, pero al final Dahmer se marchó. Aún así, siguió escuchando los gritos de sufrimiento de otra de las víctimas de Jeff, y aunque llamaba a la policía, nadie llegaba. Así que ella vivía traumada y no podía dormir escuchando toda la noche el ruido de herramientas, hasta que todo paró cuando capturaron al monstruo de Milwaukee.
Al enterarse de la captura de su hijo, Lionel fue a visitarlo. Culpó a su ex esposa Joyce porque durante el embarazo ella tomaba pastillas de todo tipo. Nunca le dio cariño a su hijo y después lo abandonó. Aunque también se culpa a sí mismo porque también tenía pensamientos como los de Jeff, fantasías muy parecidas, pero nunca concretó ninguna de ellas. Los dos oficiales que siempre ignoraron a Glenda y dejaron a Conerak en las manos de Dahmer fueron suspendidos de sus cargos. Lionel y el abogado le recomendaron a Jeffrey que debía declarar ante el juez que estaba loco, pero Jeffrey solo quería decir la verdad porque estaba consciente de lo que había hecho. Trato de mejorar. Se realizó el juicio de Jeffrey Dahmer por el crimen de sus homicidios. Antes de la sentencia, Dahmer leyó su declaración. Él no quería libertad, solo quería morir por lo que hizo. Jeffrey Dahmer fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas. Lionel se culpó ante su hijo por enseñarle lo de los animales muertos. Además le confiesa que él también tuvo esos pensamientos parecidos a los de Jeff y se los heredó. Los oficiales suspendidos fueron restituidos a sus cargos. Jeffrey fue enviado a prisión y estando encerrado recibía cartas de sus fans, quienes lo admiraban, le hacían cómics y pedían su autógrafo. Aunque todos los presos lo veían como un enfermo, en especial uno llamado Scarver. Lionel comenzó a escribir un libro sobre la historia de un padre de un asesino serial. El libro fue un éxito y se vendieron miles de copias, pero las familias de las víctimas reclamaron las ganancias del libro y de todo lo que Jeffrey ganaba en la prisión. Un tiempo después, Glenda tuvo que abandonar el edificio donde Dahmer cometió los crímenes y supuestamente se va a construir un parque. Ojalá. En prisión, Jeffrey Dahmer sufrió un ataque que casi acaba con su vida, aunque logró sobrevivir y seguía recibiendo cartas de sus fans. Aquí conocemos un poquito de John Wayne Gacy, otro de los terribles monstruos que, al igual que Jeffrey Dahmer, llevaba a sus víctimas con engaños a su casa, los dopaba y cometía crímenes macabros, vistiéndose de payaso y torturándolos. Detuvo sus crímenes en 1978. Había acabado con la vida de 33 personas, entre jóvenes y niños, y tenía los restos dentro de su casa. Después de más de 14 años de juicio, Gacy fue condenado a ejecución con inyección letal. Eres cruel, pero justo. En prisión, Jeff estaba más canchero y trataba de hacer negocios con su fama, vendiendo sus autógrafos. Scarver estaba encabronado con Jeff porque se pasaba de irrespetuoso. Dice ser cristiano y no quiere que siga con sus juegos. Así que Scarver investigó sobre lo que hizo Dahmer y al enterarse de las atrocidades que cometió, se quedó horrorizado. Dahmer decidió buscar ayuda espiritual. Luego de ver la historia de Gacy, cree que hizo las paces con Dios, y Jeffrey se pregunta si Dios lo perdonará por lo que hizo. En una visita, Jeff le comunica a su padre que se va a bautizar para lavar sus pecados, aunque sabe que eso no asegura que Dios lo perdone. Justo el día de la ejecución de Gacy, era el bautizo de Dahmer, y además un eclipse total ocurría, como si fuera algún tipo de señal. Le colocaron la inyección letal a Gacy, quien dijo palabras que no mostraban arrepentimiento, y Jeffrey fue bautizado. Un día que Jeff leía la Biblia, fue llevado a trabajar con un compañero y Scarver fue llevado con ellos. Cuando el oficial los dejó solos, Scarver entró en un estado psicótico, dejó tieso al compañero de Jeff y luego le increpó a Jeffrey por sus crímenes. Dahmer respondió que en ese momento se encontraba perdido, pero ya regresó con Dios. Entonces, Scarver le dijo que es el mensajero de Dios y lo envió para castigarlo. No, ya valió madre. Allí comenzó a darle sus madrazos hasta dejarlo tieso. Jeffrey Dahmer, el monstruo de Milwaukee, había muerto. El cuerpo de Jeff fue cremado, pero su cerebro había sido removido para ser estudiado y quizás hallar las posibles causas que lo llevaron a ser así. Lionel no estaba de acuerdo, ya que el deseo de su hijo era ser cremado por completo, pero Joyce sí estaba de acuerdo. Quería saber si su hijo tenía un tumor en la cabeza o algo malo. El caso fue llevado hasta la corte y el juez indicó que era hora de cerrar la macabra historia por el bien de todos y ordenó que se destruya el cerebro. Jamás se sabrá por qué hizo lo que hizo, pero hay que aceptarlo así.
En la última escena, vemos que Glenda seguía luchando para que en el lugar del edificio donde vivió Jeffrey Dahmer se construya un parque conmemorativo para todas las víctimas. Pero hay una mala noticia, nunca se hizo el parque para recordar a las víctimas de Dahmer. Y así termina esta serie returbia, sobre todo real, y que los detalles que no mencioné y que no se muestran son mucho más escalofriantes. No olvides comentar, dejar tu like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.